Información en desarrollo, la Cámara de Periodismo de nuestro país realizó un foro en el que se abordaron distintos temas, pero principalmente los fallos emitidos por la Corte de Constitucionalidad respecto a Iván Velázquez, quien fue el comisionado de la CICIG. Posturas y análisis para conocer si realmente la CC se extralimitó en sus funciones. Bueno, vamos directamente con Yasmín Ávila, quien tiene detalles al respecto. Yasmín, adelante, vamos contigo. Así es, Alan, muy buenas tardes. Y efectivamente, este día la Cámara de Periodismo realizó un foro para poder discutir los últimos fallos de la Corte de Constitucionalidad, esto en relación a la situación CICIG e Iván Velázquez. Fueron varias personas las que estuvieron en este debate y en este foro, pero también las conclusiones fueron variadas. En ellos fueron específicamente tres especialistas quienes dieron su punto de vista y analizaron cada uno de los fallos emitidos por la Corte de Constitucionalidad. El primer fallo en cuanto al tema del amparo provisional y un segundo fallo cuando se solicitó esta ampliación y aclaración del primer fallo. En estos temas, pues los tres expertos que han expuesto han coincidido en cuanto al tema de la extralimitación de la Corte de Constitucionalidad al emitir un segundo fallo en precisamente de la aclaración y ampliación. Pero para estos detalles vamos a escuchar precisamente al abogado Estuardo Ralón, quien habla precisamente de esos límites que debe cuidar la Corte de Constitucionalidad al emitir un fallo debido a que no puede extralimitarse de ciertas facultades. Escuchemos. Esos límites están expresados en el artículo 268 de la Constitución. Esos límites son defender el orden constitucional y para ello, en cada ocasión que se presente una acción a la justicia constitucional y que la Corte tenga que actuar, su interpretación está sujeta a ciertas normas. No es una interpretación que deje a la libre voluntad y al libre albedrío de la intención o la percepción que un magistrado de la Corte de Constitucionalidad se enfrente al caso concreto. ¿Cuáles son esos límites? ¿Cuáles son esas reglas? Como ciencia jurídica, en el derecho constitucional, pues existen limitaciones para esa función del juez constitucional. Las limitaciones legales y constitucionales expresas deben ser respetadas, y me refiero con ello a que no debe de caerse por parte de un juez constitucional en la inaplicación de un texto expreso de la Constitución, o no puede caerse en un caso de un juez constitucional en una interpretación que vaya más allá de los alcances de las normas constitucionales que conlleve una reforma al propio texto constitucional. Es decir, tiene que buscar el sentido, el alcance, la armonía, la unidad de lo que es la Constitución, su sistema de valores, sus principios fundamentales. Como les mencionaba, varias fueron estas conclusiones a las cuales los expositores llegaron luego de analizar estos fallos de la Corte de Constitucionalidad. Si bien de ellos han expresado es que la Corte se ha extralimitado a conocer estos temas que debieron haber sido conocidos por parte del derecho internacional, según lo que los expertos han expuesto, debido a que se ha extralimitado en estas funciones y también han acortado algunas funciones por parte del presidente de la República. Esto con base a los artículos de la Reconstitución Política de la República, pero es un dato muy interesante que ellos mencionaban que en todo caso estos temas de diferencias en cuanto al tema de los organismos internacionales con algún estado parte, en este caso de la Organización de las Naciones Unidas, pues debe ser conocido por parte del derecho internacional y no precisamente por una Corte Nacional. Sin embargo, son algunas de las conclusiones en las que los tres expositores han coincidido y también se hablaba por parte de las responsabilidades que pueden tener en todo caso los magistrados que han firmado este segundo fallo en cuanto a la ampliación y la aclaración de la primera resolución y también de las responsabilidades que pueden ingerir en cuanto al tema del secretario general de las Naciones Unidas al no permitir o al no
tomar en cuenta las recomendaciones y las solicitudes que se les hizo por parte de un jefe de Estado de las Naciones, de un Estado parte a las Naciones Unidas. Así que son parte de las conclusiones que se han recibido por parte de estas personas expertos en el tema de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Con esta información regreso con ustedes a Lana Estudios. Buenas tardes. Excelente cobertura, como siempre, Yasmin Ávila, con este tema que definitivamente es tan complicado, pero es importante que se aborde en esta oportunidad. Es la Cámara de Periodismo de Guatemala la que ha abordado el tema y bueno, entre las conclusiones pues de algunos es que justamente los magistrados del máximo órgano constitucional de nuestro país se extralimitaron en sus decisiones. Y lo importante y lo de resaltar de esta actividad y este tipo de foros es que efectivamente participan expertos que pueden tener posturas completamente distintas y que llegan a coincidir en ciertas conclusiones. En relación a esto, indicaban que sí, efectivamente la CC se había extralimitado.